Vamos a dar inicio a este domingo, a nuestro servicio del día de hoy, no sin antes orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites por este medio, Señor, poder gloriarte y alabarte, Señor. Gracias por permitirnos servirte. Te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados y que seas tú quien obre en cada una de las personas por medio de nuestro pastor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cristo vive.
tus hijos, Señor, y gracias por eso, Señor. Gracias por darnos ese regalo, Señor, que no merecemos, que aún no merecemos, Señor. Y pues también gracias por el hecho que no importa lo que pensamos de nosotros, no importa lo que los demás piensan de nosotros, Señor. Lo que sí importa es lo que tú piensas de nosotros y pues somos tus hijos. Entonces, gracias por eso. Gracias por librarnos y Señor, gracias por la nueva vida que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. En tus ojos está
damos gracias, Padre, por tu sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Dios. Te pedimos, Padre, por el servicio del día de hoy, Dios, que tu palabra no llegue vacía, Dios, y que bendigas el día de hoy a David, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues hola nuevamente, buen domingo allá en tu casa. Esperando te encuentres muy bien. Te mandamos un abrazo, te extrañamos mucho y pues quisiéramos ya verte por acá, pero aún no se nos permite, aún no es el tiempo. Y ahorita voy a compartir un poco más de la situación en la que nos encontramos acerca de ese tema, pero primero acompáñame con tu Biblia a Efesios capítulo 2. Y hoy vamos a ver del versículo 1 al 10. Y en lo que llegas ahí, pon un separador y vamos a revisar las actividades de la semana. Pues como sabes, todas son en línea. Todas son para que allí en tu casa te reúnas con tu familia. Qué buena oportunidad es. Tal vez tienes... no había pensado, pero la oportunidad de invitar a un vecino, a ese que le dices, vente, vamos a la iglesia y nunca quiere acompañarte, pues dile, ven a la casa y puede tal vez escuchar la palabra contigo, tal vez orar contigo, siempre considerando pues la situación por la cual estamos viviendo, ¿no? No lo vayas a invitar si sabes que estuvo enfermo, si sabes que está enfermo, pues mejor ten esa precaución, pero si sabes que puede acompañarte ahí a tu casa, pues invítalo para que escuche el mensaje. Y bueno, los lunes estamos, como sabes, abriendo este local, la iglesia, para que si tienes oportunidad vengas a depositar acá en la cajita tu diezmo, tu ofrenda. Yo te agradezco tu fidelidad, yo te agradezco que hagas el esfuerzo por venir, porque sin duda Dios nos ha bendecido, no nos ha abandonado a pesar de la situación. Mes con mes hemos podido pagar la renta y hasta un poco más, así que agradezco tu corazón, agradezco tu obediencia, porque sin duda ha sido una bendición para este lugar. Y el miércoles regularmente estamos estudiando el libro de Levítico, pero como cada tercer miércoles del mes es de oración. Así que pues dos cosas, este miércoles no hay transmisión del estudio, del servicio, pero puedes reunirte con tu familia y unirte en oración por nosotros. Puedes orar por el Estado, que pues sabemos que no ha ido bien en cuanto a violencia estos últimos meses. Puedes orar por la situación actual de coronavirus, por nuestros gobernantes, por los médicos. Yo creo que es buena oración. Ora por médicos, enfermeros, camilleros y cada persona que trabaja en los hospitales, porque creo que se le está rifando, necesitan mucha ayuda de parte de Dios, necesitan mucha calma de parte de Dios. Así que puedes orar por ellos, puedes orar por nosotros, por la iglesia, por tus hermanos que tal vez ya tienes meses que no ves. Ora por sus necesidades si las conoces, si no, pues de una manera general, ora por esta iglesia, por Calvary Chapel, Guanajuato. Y bueno, no tendremos transmisión el miércoles, para que si eres de los que se conectan, pues lo tomes en cuenta. Los viernes los jóvenes se están reuniendo a las 7:30 por Zoom, están estudiando el libro de Samuel. Pues conéctate, te animo. Han estado teniendo un buen tiempo, ha habido pues buen
Se han reunido varios jóvenes a estudiar la palabra y eso a mí me alegra mucho ver que los jóvenes estén buscando de Dios, buscando la palabra de Dios en este tiempo. Creo que es lo mejor que tenemos para ustedes, siempre lo he dicho, y qué bueno que te has conectado, qué bueno que aprovechas este tiempo. Así que si tienes entre 13 y 25 años, pues conéctate, están reuniendo por vía Zoom. Si no tienes la clave, pídesela a Jake, pídesela a Lili, pídemela a mí o manda un mensaje a la página de la iglesia para que podamos compartirte el ID y el password. Y pues los domingos el servicio se está transmitiendo a las 11 de la mañana. Estamos estudiando el libro de Efesios, recién comenzamos, apenas hemos visto el capítulo 1. Así que te invito que ahí en tu casa pues pases este tiempo, aunque de lejos, pues un tiempo en el Señor con nosotros a la distancia. Y creo que son todos los avisos de esta semana. Y yo nada más quería hacerte un comentario, ¿no? He podido saludar por teléfono, por mensaje a algunos de ustedes. Y la pregunta general es, ¿cuándo volvemos? Y yo quería pedirte dos cosas. Uno, tu oración, porque pues nuestro estado está en una situación difícil. Los primeros 2 meses yo estuve checando, casi diario checo la página que pone gobierno del estado. Y los primeros 2 meses fueron tal vez cuando mucho 15 casos. Y a mí me daba esperanza eso, de ver que no eran muchos. Pero en el mes de junio y lo que llevamos de julio, los casos se han ido hacia arriba. Aquí en Guanajuato estamos por llegar a los 300 casos. Tal vez activos son menos por los que ya sanaron, por los que tristemente ya fallecieron. Pero sin duda de 15 a 300 pues es mucho. Tal vez no son muchos, pero es mucho lo que ha incrementado y no solamente aquí, sino en todo el estado. Entonces, contrario a lo que yo pensaba, que pronto nos íbamos a poder reunir, no lo podemos hacer. Y yo te pido 2 cosas, que seas paciente. Nosotros estamos tratando de ser pacientes en cuanto a esto. Nosotros tenemos el anhelo de podernos reunir pronto, pero tristemente no hemos podido hacerlo. Una, porque no tenemos el permiso de gobierno. Y como sabes, este lugar es rentado. Y yo no voy a abrir por cuidado de ustedes, por protección de ustedes. Y 2, porque este lugar es rentado y no quisiera perjudicar al dueño con una multa, con alguna clausura. Y entonces tenemos que esperar. Y lo segundo que te pido es paciencia. Paciencia, porque yo creo que como muchos de nosotros ya quisiéramos estar por acá, pero tristemente no podemos. ¿Cuándo lo vamos a poder hacer? Cuando el semáforo en el estado cambie a color naranja. Es el permiso que tenemos cuando las autoridades consideren que podemos reunirnos no al 100%, sino un poco menos del 50%. Entonces ese será el momento para planear el regreso. Y a su tiempo y a su momento les estaremos dando las indicaciones de cómo vamos a volver. Pero el día de hoy es nuestra situación, seguir siendo pacientes, seguir esperando y seguir orando. Yo creo que el Señor nos escucha y si pedimos ese favor, yo creo que el Señor nos lo puede dar. Así que te animo, únete en oración con nosotros por lo que te comentaba ahorita, por nuestros doctores, por sus familias, porque de alguna manera Dios sobre poderosamente y puedan ser menos, que pueda reducirse. Y también lo tercero que te pido es que igual seas prudente, que tomes en serio lo que está pasando. En la semana, pues a lo mejor ya lo sabes, pero nuestro amigo y nuestro pastor
Alex Servín de Silao pues se enfermó, se puso un poco grave, ya se está recuperando, así que también ora por él. Y a lo que voy con esto es que sea lo que sea, es algo real, algo que está sucediendo, y pues ten prudencia, usa tu cubrebocas, cuídate de los lugares públicos, toma las medidas que se están dando, porque pues lo que menos queremos es enfermarnos. Yo lo que menos quiero es enterarme que estás enfermo. Así que yo sé que no tenemos miedo, porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos cuida en todo momento. Él es nuestro refugio, pero también son cosas que nos pueden pasar. Entonces, si puedes cuidarte, seguir guardando distancia, usar tu cubrebocas a los lugares que vayas. Sé que muchos de ustedes pues trabajan y tienen que hacerlo. Oro para que pues Dios los guarde. Pero si no tienen necesidad alguna de estar en un lugar público, de estar en la calle, pues te recomiendo, por la situación por la cual estamos pasando, que tengas un poco de paciencia. Así que pues nada más eso les quería comentar. Yo sé que va a tardar un poquito más en que nos podamos reunir, pero creo que es la situación en la cual estamos hoy, y por eso se los quería compartir. Los extrañamos mucho, yo quisiera tenerlos aquí, pero aún no podemos. Así que pues te mando un abrazo, un saludo, y pido que Dios pronto nos permita reunirnos. Y creo que pues son todos los anuncios. Creo que es todo lo que las actividades que tenemos para hoy y lo que les quería compartir. Así que acompáñame a lo bueno, a lo que nos nutre, a lo que nos gusta, escuchar la voz de Dios. Y creo que hoy va a ser una palabra, siempre es buena, pero siempre predicar de la gracia es algo que nos anima, es algo que nos gusta. Así que acompáñame a Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Hasta ahí veremos el día de hoy. Y vamos a leer versículo 1 al 3 y después oramos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor, en este día, Señor, nos acercamos a ti, Señor, a estudiar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Y necesitamos tu espíritu forzosamente, Señor, porque es tu espíritu, Señor, quien creo, Señor, ha guiado, Señor, este tiempo, lo que he preparado, Señor. Pero también, Señor, si hay algo que no quieras que yo diga, quítalo. Pero también creo que es tu espíritu, Señor, el que llama a mis hermanos, el que enseña a mis hermanos. Así que, Padre, que tu palabra, Señor, por medio de tu espíritu, Señor, llegue a nuestros corazones. Y eso, Señor, que tú nos hables, ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, Señor, para ser transformados, Señor. Que no nos entre, Señor, por un oído, Señor, y nos salga por el otro, sino que llegue a nuestro corazón, Señor, y se exteriorice, Señor, que transforme, Señor, nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido que los guardes, Señor. Aquel que tiene que salir a trabajar en estos tiempos, guárdalo, cuídalo, Señor. Aquel que ya está desesperado, Señor, guárdalo, cuídalo. Aquel que está batallando, Señor, por trabajo, Señor, por ingresos, Señor, suple, Señor, cada día, Señor. Lleva el pan diario, Señor. Aquel que está tranquilo, Señor, pues síguelo manteniendo ahí, Señor. En fin, Señor, guarda tu iglesia. Guarda tu iglesia, Señor, y resplandece, Señor, tu rostro en medio de todo esto.
Te doy gracias por sus vidas y te doy gracias, Señor, por los que también están aquí, Señor. Gracias, Señor, por su compañía, Señor, porque al final de cuentas no está solo este lugar. Habemos aquí 4 personas, Señor, así que guárdanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si tomas nota a este capítulo le puse por su gracia. Y es que es por su gracia que nosotros tenemos una vida nueva. Es por su gracia que nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Es por su gracia que ahora tenemos herencia con Dios. Es por su gracia que no estamos muertos. Es por su gracia que un día le veremos a Él. Es por su gracia que un día llegaremos a ese hogar que Él nos ha prometido. Todo es por gracia de Dios. No es algo que nosotros hayamos ganado. Al contrario, creo que nada merecíamos. Pero el Señor nos regala, como vimos en el primer capítulo, bendiciones. Nos da bendiciones por su gracia y con eso comenzamos, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos bendice por medio de Cristo? En capítulo 1, del versículo 3 al 14, del versículo 15 al 23, vimos esta oración que hace Pablo por la iglesia en Éfeso y básicamente eran 2 cosas, ¿no? Para recibir espíritu de revelación y sabiduría para conocer a Dios. Pablo ora para que venga entendimiento, para que se nos sea descubierto Dios, para que nosotros podamos conocerle tal como Él es. Y también ora Pablo para que se alumbre nuestro corazón, se alumbre nuestro entendimiento. Y ahí termina diciendo, para que conozcamos el poder que hay en Él, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese poder, dice Pablo, es para que ustedes lo conozcan y lo experimenten. Entonces el poder de Dios, ese que resucitó a Jesús de entre los muertos, está disponible para su iglesia el día de hoy. Y termina el capítulo 1 diciendo que ese Jesús resucitado ahora está sentado a la diestra del Padre y no hay nadie superior a Él. No hay nadie más grande que Él. Él es cabeza y todo está bajo sus pies, incluyendo la iglesia. Nosotros como iglesia estamos bajo la soberanía de Dios. Y ahí dice, y Dios lo llena todo en todo. Es como un zapato que te queda grande, pues con Jesús ya no te queda grande. Él lo llena todo en todo. Y lo que hoy veremos en capítulo 2, del versículo 1 al 10, es ese antes de Cristo y ese después de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo era antes de conocerle y cómo es mi vida ahora que le conozco? Y no has visto, o yo creo que sí, en televisión los infomerciales, estos anuncios que te venden ya sea aparatos deportivos, ya sea a lo mejor tratamientos para adelgazar o qué sé yo, y casi siempre te ponen un antes y un después. Si es un aparato deportivo, te ponen ahí el antes y generalmente pues es alguien como yo, ¿no? Así gordito, chonchito y el después, alguien ya así fornido, bien trabajado, sus músculos definidos. Y eso es lo que nos habla hoy. ¿Cómo era antes, no? ¿Cómo era antes de que conociera a Cristo? Pero ¿cómo soy ahora que he conocido a Cristo? Entonces nos va a pintar un mapa de cómo éramos antes y cómo somos ahora en Cristo. Y versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y creo que Pablo conecta, ¿no? Que él dice, y ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, lo conecta con eso, sino que no solo Jesús resucitó de los muertos y está vivo, sino ahora Jesús a nosotros nos puede dar vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos
y pecados. Ahora no está hablando obviamente de una muerte física, porque sin duda ahí estás tú escuchándome y sin duda aquí estoy yo hablando, ¿no? Entonces no habla de este cuerpo, no habla de que estamos muertos en esto que hoy vivimos, sino en un aspecto espiritual, en un aspecto en un aspecto así espiritual. Y es que nuestro espíritu sin Cristo no puede responder a Dios, está muerto. Dios, cuando no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, Dios te ve muerto. Dios te ve muerto. Y no puede responder ese cuerpo o esa vida a Jesús. Y yo pensaba un poco, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué Dios me ve como muerto? ¿Por qué no puedo responderle a Él? Y creo que la muerte es eso. La muerte trae separación. Hace poco yo tuve la mala fortuna para mí de despedir a mi esposa, pero desde el día en que ella falleció, yo ya no puedo platicar con ella, yo ya no puedo reír con ella, comer con ella, yo ya no puedo tener una relación con ella porque ella dejó este mundo. Y entonces creo que esa es la imagen. Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, no podemos tener comunión con Dios. No podemos hacer nada porque estamos muertos para poder ir en oración a Él, para poder alabarle, para poder cantarle, para poder platicar con Él, porque hay una separación. La muerte, el pecado nos separó de Dios. El pecado no permite que nosotros podamos responder a Dios. Yo preguntaba hace poco a mi suegra, porque cuando Gaby fallece yo no estuve ahí. Después de una noche muy loca yo me vine a dormir a la casa y después me hablaron que Gaby ya había fallecido. Y nunca pregunté hasta hace poco cómo había sido, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? En ese último momento. Y mi suegra simplemente me platicó que pues su corazón dejó de latir, ¿no? Tenía el electrocardiograma, ese que va midiendo los latidos de tu corazón. Y de repente a 0 pulsaciones, ¿no? Su corazón dejó de latir. Y creo que eso pasa. Si nosotros pusiéramos un electrocardiograma espiritual a las personas, muchos corazones estarían así, una línea. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque no lo tienen a Él, están muertos. No pueden responder a Dios, no pueden tener una comunión con Dios. Y creo que por eso Jesús nos enseña que necesitamos un nuevo nacimiento, que necesitamos una vida nueva. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces Dios dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y eso solo era posible porque Jesús resucitó de entre los muertos. Tener una relación con Dios es posible por medio de Cristo, pero necesitas la nueva vida que Él te da, una nueva vida en el Espíritu. Y es por medio de Cristo que ahora puedo tener una relación con Él. Ahora, ¿cómo morir, no? O sea, ¿cómo dices tú que estoy muerto, no? Y creo que la Biblia nos lo enseña. Y aparte aquí me gusta, bueno, aquí no, en tu Biblia no, pero leía un poquito, porque a veces saco las referencias de la Biblia que está, porque así viene en mi computadora, no porque sea bilingüe, pero la tengo en inglés. Y ahí dice, y tú. O sea, aquí vemos que dice, y vosotros, ¿no? Dice de una forma general, y vosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en la traducción en inglés dice, y tú. Lo hace personal, es decir, que tanto tú como yo estábamos muertos. O puedes estar muerto el día de hoy. Es algo así que dice, y tú hoy puedes estar muerto, o tú hoy estabas muerto. Pero ¿cómo moriste, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo decir yo que tú estás muerto espiritualmente?
Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y entonces por medio de Adán, de su pecado, de su desobediencia, pues nos deja esa herencia, ¿no? Esa herencia de muerte. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo nosotros pecamos. Y entonces es nuestro pecado y es el pecado que vino al mundo por medio de Adán lo que nos da esa muerte. Y aquí dice su palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia entre delito y pecado? La idea detrás de la palabra delito es cuando hemos cruzado una línea, retando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecado es que hemos fallado en un blanco de los estándares perfectos de Dios. Es decir, Adán pasó el límite. El Señor le dice, vas a comer de todo árbol que hay aquí, menos de este. Adán pasa ese límite, va al árbol y come. Y entonces falla en el blanco porque desobedeció a Dios. Y entonces nosotros cargamos esa condena. Como quien dice, nacimos muertos. Y necesitamos el límite. Y entonces sabemos que la paga del pecado es muerte. Nosotros ya venimos con ese veredicto. Nosotros ya somos culpables, ya somos pecadores por cuanto uno pecó. Pero también uno nos salvó y fue Cristo. Y entonces es por eso que somos pecadores, ¿no? Porque Adán pecó, nosotros pecamos, nosotros cometemos delitos, nosotros infringimos la ley delante de Dios, nosotros desobedecemos a Dios y por tanto merecemos la muerte. Ahora versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, Pablo está escribiendo a la iglesia. La iglesia pues somos nosotros, ¿no? Aquellos que ya hemos creído en Cristo. Ese era tú antes, ¿no? Antes tú eras un delincuente y un pecador. Así te veía Dios, estabas muerto. Pero eso era otro tiempo. Y aquí está nuestro antes, ¿no? Es decir, antes yo no quería nada con Dios. Yo no podía responder a Dios. Pero eso es lo que ya no soy. Dios me ha resucitado. Y no sé si tú recuerdes cómo eras antes de Cristo. Y si te acuerdas de cómo eras y cómo eres ahora en Cristo, creo que puedes decir, gracias Dios. Gracias Dios, ¿de dónde me sacaste? Gracias Dios, ¿de dónde me rescataste? Gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, porque antes estaba muerto. Porque antes estaba muerto y mi vida de muerto no me conducía a ti. Y nos va a explicar también cómo es que éramos antes de Cristo. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice que antes seguíamos la corriente de este mundo. ¿Y cuál es esa corriente? ¿No? Pues lo vemos en todos lados, lo vemos en la música, lo vemos en la forma de vestir, cómo siempre va evolucionando moda. El mundo lleva un camino. Y es más, antes de que Cristo llegara a tu vida, no te incomodaba lo que el mundo pensara, no te incomodaba cómo el mundo caminaba. Y en ti a veces no había ni siquiera rechazo al pecado. Tú podías pecar y no pasaba nada contigo. No te incomodaba pecar, pero ahora que sabes que eres vivo, ahora que sabes que Dios te ha transformado, el pecado ya te pesa. El pecado ya te incomoda, ya dices, ya no quiero hacer esto.
Y es que antes estábamos de acuerdo con lo que el mundo dice. Y por ejemplo, las corrientes del mundo. Si normalmente aquel hombre que es infiel es un hombre alabado, ¿no? Ya se acostó con muchas mujeres, hombrezazo, ¿no? Aquella mujer que no se somete a su esposo también es alabada. ¿Recuerdas cuando mordías a los policías para que no te metieran infracción? Cuando tomabas los activos fijos en tu oficina, voy a tomar esta pluma, al cabo que pues es una pluma, pero no es tuya, es robar. La desobediencia a tus padres. Te dicen, tú no les hagas caso, tú ya estás grande, ¿no? Y sigues viviendo ahí, ¿no? Sigues comiendo de ahí. El mundo dice a veces que una mujer o un niño no tienen valor. Que el matrimonio homoparental es bueno, que no tiene nada de malo mientras las personas se amen. Que tú puedes ser lo que tú quieras ser y que nadie te lo puede impedir mientras que Dios te da una identidad en Él. Y esas son muchas, ¿no? de las corrientes de este mundo. En la semana platicaba con unos amigos, ¿no? Acerca de Oli, ¿no? Pensando un poco ya más grande, y les decía, yo no quiero que Oli entre a una escuela que tengo aquí a un lado. ¿Por qué? Porque yo estando ahí a un lado de la escuela, me he fijado que en los festivales del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día de la Independencia, pues ponen reggaetón, ¿no? Ponen reggaetón y oyes a los niños cantar las canciones de reggaetón, y para mí se me hace locura, ¿no? Digo, que no hay una mente consciente que esté escuchando lo que están cantando los niños. Pero pues es la corriente del mundo. Hoy donde quiera se oye reggaetón, entonces reggaetón está bien, las letras de reggaetón están bien. Y pues que lo canten, dices, ay, qué padre, ¿no? Y ves cómo el mundo tiene esa corriente. Y entonces tienes que tener cuidado de eso. Tienes que, como hijo de Dios, tienes que ir en contra de todo lo que Dios no ha establecido. Nosotros vamos por otro camino, nosotros vamos caminando hacia el otro lado, somos contracultura, por eso nosotros somos retrógradas, nosotros somos religiosos, y etcétera, porque no caminamos como camina el mundo. Ahora, la imagen de Satanás siendo el aire que dirige esa corriente me gusta, porque dice ahí, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y pensaba en un velero, en un barco, ¿no? ¿Cómo es que el que va en el velero levanta la vela y el aire lo dirige hacia donde va, ¿no? Hacia donde corre el aire. Y pensaba en ese aire, ¿no? En ese príncipe de la potestad del aire. Ese velero eres tú. Ese velero eres tú, y si no tienes a Cristo, si estás muerto, el aire que te está dirigiendo es el aire que sopla Satanás. Es el aire que está llevando a todos lejos de Dios. Ese es el camino de Satanás. Un camino que no te acerca a Dios definitivamente, sino que te lleva, sopla el príncipe de la potestad del aire y lleva su corriente hacia un lugar lejos de Dios. Ahora, gracias a Dios, ¿no? Que Dios ya había planeado todo, ya había pensado todo. Y Él en la nueva vida que nos ofrece, Él en la nueva vida que Él nos da, nos deja su Espíritu Santo. No solamente nos salva, sino nos da su Espíritu para poder ir contrario, en ese viento contrario, en esas tendencias contrarias, porque su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Juan 20, 21, 22 le dice a Nicodemo, entonces Jesús le dijo otra vez, no le dijo a Nicodemo, es al final de Juan, está
Jesús ya resucitó y está con sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y entonces, así como sopló en Adán y le dio vida, ahora sopla en sus discípulos, pero sopla su aliento, su Espíritu Santo, para que puedan pasar de muerte a vida y ser dirigidos por Él. El nuevo espíritu, el nuevo aire, el que Dios sopla en nuestras vidas, es ese espíritu que tal vez no comprendemos, pero que dirige nuestras vidas. Es ese espíritu que ahora nos pone en la dirección correcta. Si Satanás nos llevaba para un lado, su espíritu nos alcanza y nos dice: hey, no era para allá. Y te ubica y te pone en el camino correcto. Y entonces lo que Dios nos dirige esa vida, mientras la corriente de Satanás es para muerte. Y dale gracias a Dios que si lo has conocido, tienes ese espíritu, el cual cuando vas a hacer algo malo, te dice: hey, pon atención. Hey, eso que estás planeando, eso que estás pensando, porque antes corríamos hacia allá. Pero ahora tienes su espíritu que te dice: por ahí no es, por ahí no es. Y versículo 3 dice, ahí dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros, no hay quien no. Todos, no hay quien diga: no, yo no. Porque la palabra dice que todos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y entonces la palabra nos dice que no solo Satanás nos lleva a la dirección lejos de Dios, sino nuestra propia carne pecaminosa y nuestros propios pensamientos. Y Gálatas 5:19 al 21 nos dice que lo que es de la carne se manifiesta, se exterioriza. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y da una lista muy grande, dice, y muchas cosas semejantes a estas, ¿no? Da una lista, ¿no? Y todo eso es lo que podemos ver, ¿no? Lo que la carne manifiesta. Y hacíamos lo que nuestra carne quería. Si queríamos tomar algo, lo tomábamos. Pero hay pecados que no exteriorizamos y que están en nuestros pensamientos. Los de la carne se ven, pero lo que tú piensas, ¿quién lo puede ver? Nadie. Y alguna vez codiciamos. ¿Alguna vez tuvimos pensamientos horrendos sobre alguien y no los dijimos? ¿Alguna vez deseamos mal con nuestro pensamiento sobre alguien? Tal vez nos llenamos de orgullo. Y entonces también en nuestra mente hay pecados que tal vez no exteriorizamos, pero ahí están, ¿no? Deseando el mal, deseando pecar. Y tal vez tú estás leyendo conmigo hoy y dices: chale, yo a veces tengo todavía esos pensamientos. Chale, a veces yo he exteriorizado todo eso, ¿no? Se supone que tengo una vida nueva, ¿por qué estoy en esto? Bueno, si sigues batallando, creo que tengo algo para ti. Antes estabas muerto. Antes no podías responder a Dios por ninguna manera. ¿Qué muerto responde? ¿Qué muerto le hablas y le dices despierta y despierta? Ninguno, está muerto. Y así, pero ahora en Cristo tú estás vivo y ahora tienes el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ti, está a favor tuyo, para no hacer la voluntad de la carne,
sino la del Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Lo que tu carne quiere es contrario a todo lo que tu espíritu quiere. Y el del Espíritu es contra la carne. Lo que el Espíritu quiere para ti es contrario a lo que tu carne quiere. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y entonces tienes el Espíritu Santo de Dios en ti para no hacer lo que tu carne quiere, para que puedas resistir. El Señor siempre dice que nos da la salida. Y entonces tú decides a dónde quieres ir. Tú decides qué decisión tomar, pero recuerda, tienes su Espíritu para en ese momento decirle, ayúdame. Ayúdame porque estás vivo. Antes no podías decirle, ayúdame, Señor, porque estabas muerto. Pero ahora que estás vivo en Cristo, puedes decir, Señor, batallo con esto, ya no quiero esto, ayúdame. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu que tú tienes hoy no es cobarde, no tiene miedo. Es uno de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que hoy tienes te ayuda para que sepas decidir, te ayuda para que no tomes lo que tu carne quiere tomar, te ayuda para no pensar lo que tu mente quiere hacer. Ahí está el Espíritu Santo ayudándote. Pídele fortaleza, pídele que te ayude. Antes estabas muerto y no podías negarte a la corriente de Satanás, pero ahora con su Espíritu puedes caminar con Dios. Estás vivo. Y ahí en estos versículos 2 y 3 dice, y antes éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. De desobediencia, es decir, que no queríamos nada con Dios, que no queríamos nada de lo que Dios decía. Y no te has topado con alguien que le compartes el evangelio y dice, Jesús, cálmate, ¿no? Estás loco. Es un hijo de desobediencia. Hijos de ira. Antes nos tocaba la ira de Dios. Como muertos, lo único que podíamos esperar era un juicio de ira. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Toda la ira de Dios fue contenida en Cristo, para que nosotros ahora no sufriéramos. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios? No, bueno, la ira de Dios es un juicio fuerte. Lo vimos el miércoles con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Vino juicio a su vida y murieron por su pecado. Piensa en el diluvio. Inundó toda la tierra. No quedó nada más que lo que estaba en la barca. Sodoma y Gomorra, una ciudad destruida por el fuego. Hay un juicio que viene en los tiempos de gran tribulación sobre que es un dolor terrible. Y sobre todo el juicio de la vida eterna lejos de Dios. Un día te vas a encontrar delante de la presencia de Dios. Y si has creído en Él y si has confiado en Él por medio de Jesucristo, no va a venir juicio a tu vida. No va a venir la ira sobre ti. Vas a estar con Él por la eternidad. Pero si no, un lugar apartado de Dios, lo que conocemos como el infierno. Pero entiende que el castigo de nuestra paz vino sobre Jesús y ahora tú no tienes por qué sufrirlo. Si ya Jesús lo contuvo en él. Y la palabra nos enseña que lo único que tengo es que es creerle a Jesús. No ser un hijo de desobediencia, sino creerle, Señora, si esto es verdad, muéstramelo, quiero creerlo. Pero esa era nuestra vida antes, una vida de un muerto, una vida que no podía responder a Dios. Y te imaginas si ahorita dijera, pues bueno, vamos a orar. Ya vámonos. ¿Cómo te dejo, no? ¿Cómo te dejo? Así como que ¿qué? ¿En serio? Pero aquí viene una de las frases que más yo creo nos gusta de la Biblia. Eso éramos antes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ya no soy un muerto? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la primera frase es aquí, pero Dios. Cuando estaba muerto, Dios estaba ahí, ayudándome, pero Dios. Y piensa, ¿cuál fue ese pero Dios en tu vida? ¿Cómo es que estabas muerto y Dios viene y te da vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el día en que el Señor interrumpió tu vida como interrumpió la vida de Pablo para que fueras salvo? ¿Cómo fue ese día en que Dios interrumpió tu vida para que ya no siguieras la corriente de este mundo? Tú ibas para allá, el Señor se pone enfrente de ti y te dice, no, vente, es hacia acá. ¿Cómo fue ese pero Dios en tu vida? Tu velero iba para donde el viento lo llevara. Pero Dios se atraviesa en ti, interrumpe tu vida y ahora navegas en aguas seguras. Ahora navegas en aguas que llevan a vida, en aguas que no son de perdición, sino de vida eterna, en aguas que no son de muerte. ¿Por qué? Porque Dios apareció en tu vida. Y dice ahí, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios no hizo misericordia para amarnos, hizo misericordia porque ya nos amaba. Es decir, no dijo, los voy a cambiar para amarlos. Fue todo lo contrario, los amo y por eso les voy a dar misericordia. Y parece que Pablo está citando Éxodo 34. Y eso me encanta porque ahí Dios les revela quién es Él. Si recuerdas, antes de capítulo 34 en Éxodo, el pueblo había pecado, el pueblo había levantado un becerro de oro, había adorado un becerro de oro, estaban en una fiesta, estaban teniendo relaciones sexuales todos con todos. Y tú dices, pues no, pues nosotros diríamos, pues no merece nada, mira. Pero Dios vio todo lo contrario. Y en vez de traer juicio, les dice, les voy a contar un secreto acerca de mí. Les dice, yo soy rico en misericordia, tardo para la ira. Dios les revela su carácter. Y Dios es un Dios misericordioso. Ellos venían de darle la espalda a Dios, pero Dios los ve y los ama, y ya los amaba, y entonces extendió su mano de misericordia una vez más para que no murieran. Y por eso me encanta esta palabra, porque yo no sé cómo estés viviendo el día de hoy. Yo no sé qué estés haciendo el día de hoy con tu vida. Es más, ni siquiera sé quién me ve. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, créeme, Dios te extiende su mano de misericordia. No importa cómo seas, no importa cómo estés. Dios te quiere dar vida, porque si en alguna condición estás, es una condición de muerte si no lo tienes a Él. Y si te has equivocado, Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, si la regaste ayer, tienes el día de hoy para ponerte a cuentas. Porque es tardo para la ira. Un día sí va a venir esa ira, pero el día de hoy todavía no viene. Entonces el día de hoy puedes pedirle perdón, porque te ama. Porque Jesús te ama, porque Dios te ama y envió a su Hijo unigénito para que creas y tengas vida. Versículos 5 y 6 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces nos ama aún estando muertos y nos da vida. Y tomando un poco el ejemplo, ¿no? de
de lo que platicaba de Gaby, ¿no? Recuerdo que ese día que Gaby ya estaba muy grave, se acercó el doctor a mí y me dice, ¿sabes qué, David? Bueno, no me dijo David, no sabía cómo me llamaba. ¿Sabes qué? Yo creo que ya no hay mucho que hacer por tu esposa. Vamos a revisarla y vamos a ver qué se puede hacer, pero creo que ya no hay nada por hacer. Y imagínate, si estando todavía con vida no podían hacer ya nada, ahora imagínate cuando murió, menos. Entonces, nadie puede hacer nada por un muerto, está muerto, pero Dios sí. Y sabes, donde la gente dice ya no se puede nada, ya no se puede hacer nada por el mentiroso, por el asesino, por el violador, por el drogadicto, con cualquiera. Dios dice, no, sí se puede. Me cae que sí se puede. Dios es el único que puede hacer cosas por los muertos. Y así me veía el Señor a mí. Así, antes de conocerle, así estaba yo. Estaba muerto. Nadie daba nada por mí. Pero Dios sí. Y el Señor dice, yo sí puedo hacer algo por ustedes. Yo sí puedo hacer algo por los muertos. Y nos da a Jesús. Nos da a su Hijo amado. Para que pague nuestra deuda. Para que el que no conoció pecados hiciera pecado por nosotros y darnos vida eterna. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice ahí, por su gran amor que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Por cuanto Cristo vive en nosotros, ahora podemos vivir. Y esa palabra resucitar es nos levanta o nos revivifica. Y pensando esto, eso es lo que hacemos cuando bautizamos a las personas, que chale, este año no hemos podido tener bautizos. Pero eso es, estamos ahí en la alberca, te sumergimos y eso es una representación de que estabas muerto, pero el Señor te levanta, sales de la muerte a vida. Y eso es lo que Dios hace. Estábamos muertos, no podíamos responder a Él, pero Él nos levanta de la muerte y ahora nos da vida con Cristo, en Cristo, porque Cristo resucitó. Y dice que nos sentó en lugares celestiales. Y tú dirás, achis, yo estoy aquí en mi casa, en un sillón, no sé si esté a gusto o no, pero yo no estoy sentado al lado de Jesús. Incluso aquí Dan y Jake están en una silla, ¿no? Más incómoda tal vez que el sillón de tu casa. Pero lo que esto quiere decir es que realmente estás ahí, sentado en lugares celestiales. Ya no ves la vida de abajo hacia arriba. Ya no ves la vida como un muerto. Ahora ves de abajo, de arriba para abajo. Ves la vida como Dios la ve. Ves la vida como Dios ahí desde donde está gobernando. Desde donde está sentado, como vimos la semana pasada. Sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ves la vida como Dios la ve. Ahora identificas la corriente de Satanás cuando antes no lo podías ver. Ahora sabes que tu cuerpo y tu mente te traicionan. Ahora ves por medio del Espíritu porque tus ojos están abiertos, siendo alumbrados todos los días, como Pablo oraba. Yo pido que los ojos, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Y ahora estás sentado en lugares celestiales y puedes entender, puedes ver la vida como Dios la ve, porque Él te ha sentado ahí con Él. Sí, un día estaremos también presentes ahí. Pero ya no es lo mismo. Antes de Cristo no podías ver la vida como Cristo. Antes de Cristo tú te burlabas de los cristianos.
Y ahora dices, no, cuánto error, ¿no? Imagínate Pablo, los mataba. Y después murió por el evangelio. ¿Y por qué hace esto? En versículo 7 nos da un propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esto, a la fecha de hoy han pasado como 21 siglos. Y Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. Y a lo mejor Pablo ni se imaginaba en 21 siglos, en 2000 años. Pero entonces vemos cómo en el paso de la historia Dios sigue mostrando las riquezas de su gracia en su bondad. Vemos cómo los días salva gente, cómo todos los días levanta gente por las riquezas de su gracia. Él es gracia sobre gracia. No se termina. Y estamos en el siglo XXI y el Señor sigue mostrando su gracia. Y no solo eso, tú hoy eres un testimonio vivo de esa gracia. Tú hoy puedes mostrarle al mundo quién eras antes y quién eres ahora. Tienes que ser un testimonio que glorifica eso que Dios hizo en tu vida. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo recibo, no, la vida que Dios da? Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Y lo primero es que somos salvos porque por la gracia de Dios. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a pagar nuestra deuda, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Gracia es darnos lo que no merecíamos. Nosotros por nuestros delitos, por nuestros pecados merecíamos la muerte. Pero Dios, una vez más, prefiere darnos vida y poner su aliento en nosotros. Un escritor dice, así como la misericordia es la bondad de Dios que confronta la angustia y la culpa de los humanos, la gracia es su bondad dirigida hacia la deuda y el demérito del hombre. Por su gracia, Dios atribuye mérito donde no existía antes ninguno y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. Éramos culpables por nuestro delito y por la gracia ya no tenemos culpa de nada. Ya no somos delincuentes, ya no somos pecadores delante de sus ojos. Él nos ha dado gracia. Ahora, ¿salvos de qué? Pues de eso que estamos hablando, de la muerte. Estás muerto si no tienes a Cristo. Estás espiritualmente muerto si no tienes a Cristo, porque estás en delito y estás en pecado. No puedes responder a Dios. Y Dios nos pone un medio. Nos pone la fe. El medio por el cual podemos ser salvos es la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y un medio es esto que hoy estamos experimentando. La palabra está siendo expuesta. No hay nadie aquí, no hay nadie en el salón. Pero Dios nos da los medios, nos da internet, nos da una cámara de video, nos da un equipo de audio para grabar, te da una tele, un celular, como medio para que tú puedas escuchar el mensaje. Y la fe es igual, es ese medio por el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. ¿Y cómo puedes tener fe? Pues escuchando la voz de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también dice que esto no de vosotros, o sea, la salvación no depende de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Estábamos muertos y el Señor dice, te regalo vida, tómala. Es un regalo inmerecido.
¿Te has topado que alguien te da algo y que dices, híjole, no lo merecía? No merecía tanto amor. Ahora en el Día del Padre, mi suegra me regaló unos tenis y la verdad que me sorprendió. Dije, órale, qué padre, en verdad no sentía que merecía unos tenis de parte de ella, pero a ella le plació regalármelos y pues ahora yo los disfruto. O simplemente este ministerio pastoral para mí es un regalo de Dios, algo que no merecía. Como un muerto, ahora que está vivo, puede hablar de Dios. Son los regalos y la salvación de Dios es un regalo más. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. No hay acto humano que nos pueda salvar de la ira de Dios. No hay nada que tú puedas hacer en este mundo, no hay esfuerzo que tú puedas hacer para ser salvo. Porque estás muerto. Dime qué muerto puede hacer algo. Un muerto no puede hacer nada, así que no hay obras. Te han dicho cuando haces algo bueno, te vas a ir al cielo, gracias. En ese momento diles, aléjate de mí, Satanás, porque no es por obras. No es por obras. O el ejemplo, ¿no? Que siempre muchas veces se usa de la viejita cruzando su calle y que alguien le ayuda. Mira, qué buena persona, de seguro se va a ir al cielo. Pero si tú pones en una mano tus obras malas y las obras buenas que haces, no puedes cargar las malas. Son más, yo creo, las perversiones que hemos hecho que lo bueno que hemos hecho. Y entonces las obras no nos sirven, porque nuestras obras serán malas. Imagínate cuántas viejitas tendríamos que ayudar a cruzar si eso salvara. 1, nos estuviéramos peleando por las viejitas en la calle, y 2, nos faltarían viejitas en el mundo que pudiéramos ayudar. Pero no es por obra, es un regalo de Dios. Y versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios nos revivifica por medio de su gracia, volvemos a nuestro origen, que es Cristo, el que nos creó, el que nos formó. Vuelves al Edén, de donde fuimos expulsados por nuestro pecado, ese lugar donde la muerte no operaba. Ahora tú tienes derecho a volver ahí. Te ha hecho santo y sin mancha por medio de Cristo. Vuelves al origen de la vida verdadera, donde fuimos creados para buenas obras y no para las obras de la carne. Ahora nuestras obras, así como hemos sido salvos por gracia, tienen que ser obras de gracia. Y entonces esta es una imagen de lo que éramos y de lo que ahora somos. Antes estábamos muertos haciendo caso a las corrientes de este mundo, en mis deseos pecaminosos, en mis delitos. ¿Qué pasó? Hubo un pero Dios en mi vida, pero Dios me levantó de donde estaba, pero Dios me dio vida cuando estaba muerto. Y ahora, por la misericordia y gracia de Dios, puedo ir a ese lugar de donde pertenecía y puedo hacer obras buenas. Y para terminar, acompáñame a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 17. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira, hijos de desobediencia, hijos de ira, los muertos serán echados fuera.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Señor te hace esta invitación. Si tú no le has aceptado, estás fuera. Estás fuera, estás muerto. Pero el Señor te dice, ven. Y nosotros, la esposa, te decimos, ven. Ven con nosotros. Cree con nosotros. Cree lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Cree que Él te puede levantar para darte vida nueva. Cree que su espíritu te puede sellar y que ya nada más te puede apartar de Él. Cree que te ama y que por eso tiene misericordia y gracia por ti. Cree que Él te puede quitar esa deuda. Cree que Él te puede quitar esa condición de muerto en la que estás para darte vida. Te invitamos. Te invitamos. Y si tú ya eres salvo, sigue viviendo como aquel que te salvó. Deja que su espíritu te fortalezca y sea tu guía todos los días. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda, Señor, hubo un pero Dios en nuestra vida. El día, Señor, en que estábamos así muertos, Señor, el día en que nadie daba por nosotros, el día en que todo el mundo decía, no, por Él ya no se puede hacer nada. Hubo un pero Dios, Señor, y tú me amaste, Dios, y tú me salvaste, Señor, y tú me levantaste, Señor, y me diste vida nueva. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque no te importó mi rebeldía. No te importó todas las veces que te negué, Señor. No te importó todas las veces, Señor, que fui indiferente a ti, que no te quise escuchar, que te di la espalda, Dios. Que levanté becerros de oro en mi corazón, Señor. No te importó, Señor, y tú revelaste tu carácter a mí. Me dijiste, yo soy misericordioso, tardo para la ira. Y me hiciste esta invitación, Señor, de venir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque me escogiste, Señor, y porque pude responder a tu invitación y ahora estoy vivo, Dios. Ahora puedo tener una comunión contigo, Señor, y no solo yo, la iglesia, Señor. La iglesia, Señor, podemos caminar contigo. Ya no vamos a muerte, Señor, sino vamos a tu presencia. Vamos cantando a ti, vamos cantando a tu presencia, Señor, a ese lugar, Señor, donde el pecado, Señor, estorbaba. Ese lugar donde el pecado nos separó. Ahora vamos de vuelta a casa. Vamos de vuelta a ti, Dios. Te agradecemos tanto, Señor, tu amor, tu misericordia. Señor, salva, Señor. Salva hoy, Dios. Salva hoy, Señor, aquel que te necesita. Dale vida, Señor, hoy al que está muerto. Solo tú puedes hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nada, te recuerdo que el miércoles es de oración. Ora con nosotros. Vamos a estar nosotros orando a las 5 de la tarde. Entonces, si puedes tomar ese tiempo a las 5 de la tarde, ora un rato con tu familia por nosotros. Y pues que Dios te bendiga. Nos vemos por acá el próximo domingo. Igual, si tienes necesidades, si tienes alguna petición de oración, pues escríbenos, llámanos, queremos ayudarte. Entonces, pues nos vemos pronto. Dios te bendiga.